Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Comenzando el estudio del libro de Números capítulo 6. Como les había prometido, ya ha pasado un domingo. No estoy tan atrasado como las veces anteriores. Em, y vamos a ver lo que es principalmente el voto del Nazareato. De eso se trata el estudio del día de hoy. Antes de comenzar y entrar directamente en el estudio, bueno, quería comentar un par de cosas. Han pasado bastantes cosas en el país en las últimas semanas. Ahora me encuentro grabando de este humilde espacio en la oficina de mi papá. Llevo una semana de visita acá en San Vicente de Tahuatahua, donde mi papá es pastor, em, y estoy grabando este estudio justamente desde su oficina. Han pasado hartas cosas esta semana, o esta última semana. La primera, y quizás más chocante, fue lo que ocurrió con los incendios en Viña del Mar, en Villa Alemana y Quilpué, me parece que fueron los lugares más afectados, donde hubieron más de 130 muertos, me parece. Bastante caótico, bastante chocante. De hecho, un pastor amigo, no de la IEP, sino de otra iglesia pentecostal, con el que tuvimos un live no hace mucho, cuando presentamos el libro de la de los artículos metodistas calvinistas, no sé si recuerdan, la presentación de ese libro. El pastor Gonzalo Ramírez, que justamente es de allá de Viña del Mar. Su iglesia se quemó por completo, la iglesia de Villa Dulce, que pertenece a las Asambleas de Dios Autónomas, que son de origen sueco. Así que en la descripción del video voy a dejar la información de su iglesia, una cuenta bancaria por si alguien quiere colaborar. En la descripción del video va a quedar todos los datos de la iglesia Villa Dulce. La cuenta corriente por si alguien quiere y que conozca al pastor Gonzalo y desee colaborar con su iglesia para la reconstrucción, porque el templo se quemó por completo. Em, Así que vamos a dejar la cuenta por si alguien quiere sumarse a- en ayuda de nuestros hermanos allá en Viña del Mar. Y el segundo hecho bastante llamativo fue la muerte del que fue nuestro presidente por 2 periodos, Sebastián Piñera. Una muerte bastante eh, sorpresiva y bastante eh, chocante, si le podemos llamar de esa manera, por este accidente que tuvo en el helicóptero y que ocurrió también la semana que pasó. Así que son los dos hechos noticiosos que si estuviéramos haciendo em, nuestros programas frecuentes, la última Banca TV, em, obviamente yo creo que lo hubiésemos abordado hablando de contingencia. Esos live que hacíamos generalmente con Hans, yo creo que van a quedar en el congelador un tiempo. Por ahora, con lo único que me puedo comprometer son con estos estudios bíblicos, que los voy a estar tratando de hacer en la medida que avance en los estudios de la escuela dominical. Y, y una que otra reflexión, quizás artículos del pastor Huber también. Con eso voy a tratar de estar alimentando el canal eh, en el corto plazo. Em, ya a futuro vamos a definir con Hans qué es lo que queremos hacer con el canal. Me está costando bastante llevarlo y alimentarlo, así que em, eso en cuanto a noticias. Y ahora entremos derechamente a lo que es el, el estudio del libro de Números, el capítulo 6. Voy a compartir, como siempre lo hago. Voy a primero colocarme en un extremo de la pantalla y ahora vamos a compartir pantalla. Ujú. Ahora sí, entire screen. Ok, aquí está. Libro de Números capítulo 6. Tuve tiempo para preparar una presentación, así que va a ser más fácil de seguir el estudio, creo yo. Espero que sea así. Esto es el panorama general que había presentado
en otras ocasiones, que es tomado del comentario Mundo Hispano. Del capítulo 1 al 10, este libro se enfoca, dice, contiene estadísticas y reglas dadas a Israel en el monte Sinaí. Esta parte tiene estrecha relación con Éxodo 19 al 40 y todo el libro de Levítico, que habla de los eventos y leyes dadas en el monte Sinaí. O sea, las leyes del libro de Levítico parten cerca del capítulo 20 y se extienden prácticamente hasta el capítulo 6 del libro de Números que estamos terminando. El panorama específico de los capítulos 1 al 10, el pueblo se organiza para la marcha y para la guerra, capítulos 1 y 2. Capítulos 3 y 4, los levitas se organizan para transportar el arca y el tabernáculo. Capítulos 5 y 6, que es lo que estamos viendo en los capítulos, el capítulo que pasó y el presente capítulo, se dan las reglas para mantener la santidad del campamento. Como les decía yo en el estudio pasado, el versículo clave ahí es Números capítulo 5, versículo 3, cuando Dios le dice, porque yo habito en medio de ellos, porque la presencia de Dios estaba en medio del campamento. Estas reglas para mantener la santidad del campamento son fundamentales. Y los capítulos 7 al 9, que vamos a ver en un futuro, dice, después de celebrar algunos ritos importantes, del capítulo 7 al 9, se hace provisión para la dirección del pueblo en la marcha, los capítulos 9 al 10. Entonces, vamos a comenzar a leer el capítulo 6, los primeros 8 versículos. Esto está, como siempre les comento, en la versión Nueva Traducción Viviente, que la utilizo principalmente por su valor didáctico. Es una versión que utiliza un lenguaje bastante sencillo, es bastante precisa también con las últimas revisiones de manuscritos. Ves que tengo la oportunidad de estudiar un libro y comentan cosas en el idioma original que a veces no, no se ven tan evidentes en la Reina Valera. Esta versión con un lenguaje más actual las contiene. Por eso insisto yo en usar la versión Nueva Traducción Viviente, aunque más adelante voy a citar algunos salmos. Y yo creo que los salmos tienen que ser leídos en Reina Valera. Esa es una posición personal. Creo que la capacidad poética de la Reina Valera es muy bien aprovechada en el libro de los salmos. Y creo que versiones como la Nueva Traducción Viviente y otras versiones, cuando van a los salmos, siento que se pierde esa magia y esa riqueza del castellano. Pero bueno, es una posición personal. Bueno, entonces, dice, leyes para los nazarenos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguno del pueblo, sea hombre o mujer, destaco eso porque es bien llamativo y bien, bien importante, hace el voto especial de Nazareo, consagrándose al Señor de manera especial, dejará el vino y otra bebida y otras bebidas alcohólicas. No usará vinagre hecho de vino ni de otras bebidas alcohólicas. No beberá jugo de uva fresca ni comerá uvas o pasas, mientras esté obligado por su voto de nazareo. No se le permite comer o beber productos derivados de la vid, incluidas las semillas y la cáscara de uva. Entonces, simplemente para hacer una comparación, luego seguiré con los versículos 5 en adelante, una prohibición similar se encuentra para los sacerdotes en cuanto a las obligaciones que se le demandaba a los nazareos. em, a los sacerdotes tenían un estándar similar, pero creo que el voto del nazareato era incluso mucho más estricto. Este es un mandamiento para los sacerdotes que se encuentra contenido en Levítico 10. El contexto es después de la muerte de Nadab y Abiú, que son los hijos mayores de Aarón. Lo interesante, o sea, una de las teorías es que posiblemente Nadab y Abiú entraron a ofrecer incienso borrachos. Esa es una de las teorías o em, de las posibles causas de la muerte de estos dos sacerdotes. Otros dicen, un pastor me comentaba hace un tiempo, que también puede haber sido porque entraron con fuego que no fue tomado del altar del holocausto. Y tiene toda una simbología del valor de la expiación, de la sangre sobre ese carbón, para que fuese acepto luego en el altar del incienso que simboliza justamente las oraciones de los santos. Pero bueno,
Aquí está esta provisión. Dice, después el Señor le dijo a Aarón, capítulo 10 del libro de Levítico, versículo 8 en adelante, tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica. Ahora, la diferencia es que esta provisión es solamente antes de entrar en el tabernáculo. O sea, cuando ellos oficiaran dentro del tabernáculo, no debían tener vino o bebidas en el cuerpo. Dice, si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes que se cumplirá de generación en generación. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro, y deben enseñarles a los israelitas todo lo que- todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Esa era también la razón de la prohibición, la necesidad que ellos pudieran tener la capacidad de discernir, cosa que se pierde con las bebidas alcohólicas. Seguimos adelante, versículo 5 dice, durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello porque es santa y apartada para el Señor. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto, y no se acercará a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Señor, aun cuando la persona muerta sea su propio padre, madre, hermano o hermana, no debe contaminarse, porque el cabello que lleva sobre su cabeza es símbolo de su consagración a Dios. Este requisito se aplica mientras esté consagrado al Señor, o sea, mientras dure el voto de su nazareato. Comparaciones con los sacerdotes. Esta prohibición no está dada para los sacerdotes. Recordemos que los sacerdotes son todos los levitas que vienen de la casa de Aarón. El mandamiento para los sacerdotes era el siguiente. Levítico capítulo 21, versículos 1 al 3. El Señor le dijo a Moisés, de las siguientes instrucciones a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, o da las siguientes instrucciones a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Un sacerdote no debe tocar el cadáver de un pariente, pues al hacerlo queda ceremonialmente impuro. La única excepción son sus parientes más cercanos, padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana, virgen que dependa de él por no tener esposo. Entonces, la prohibición de no tocar cadáver estaba para los sacerdotes, pero tenía la excepción de que si fueran parientes cercanos, ya sea madre, padre, hijo o alguna hermana virgen, ellos sí podían acercarse al pariente o participar posiblemente del funeral, acercarse a un cadáver o tocarlo en este caso. En cambio, la prohibición para el sumo sacerdote ya estaba al nivel de los nazareos. El sumo sacerdote dice, en el versículo 10 del mismo capítulo 21, el sumo sacerdote tiene el rango más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y él fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. Nunca debe tener el cabello despeinado ni rasgar sus vestiduras. No debe contaminarse a sí mismo al acercarse a un cadáver. No se le permite acercarse ceremonial, no se le permite acercarse ceremonialmente impuro ni aún por su padre o su madre. O sea que la restricción que tenían los nazareos era la misma que tenían el sumo sacerdote. A ese nivel era la consagración que se le pedía al que tomaba este voto voluntario. Este era un voto voluntario. Vamos a volver después a este punto, el carácter voluntario del voto del nazareato. Un, un comentario interesante antes de avanzar era que la raíz para la palabra nazareo era es la misma raíz que para la palabra separado. Entonces era básicamente alguien separado, consagrado. Y el nombre que se le da al pelo del nazareo, según leía yo en el comentario que más consulté para esta ocasión, era Netzer, creo, o Natzer, ahí en el hebreo no soy muy bueno, pero dicen que es la misma palabra que se utiliza para eh, la diadema que utilizaba el sumo sacerdote. O sea que así como la diadema era marca distintiva de la consagración del sumo sacerdote, de la misma manera el pelo del nazareo era su marca distintiva. Vemos después la importancia que toma esto, por ejemplo, en la vida de Sansón, que es uno de los ejemplos de un voto al nazareato de por vida, que lo vamos a comentar más adelante. Entonces, seguimos avanzando. Si alguien cae muerto a su lado, el cabello dedicado quedará contaminado. Tiene que esperar 7 días y después afeitará la cabeza, entonces quedará limpio de su contaminación.
En el octavo día llevará al sacerdote a la entrada del tabernáculo 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. El sacerdote ofrecerá una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. De esta manera, él lo purificará de la culpa recibida mediante el contacto con el cadáver. Este es un contacto involuntario, ¿ok? Esto es si durante el ejercicio de su voto del nazareato, el nazareo entrar en contacto de forma accidental con un muerto, tenía que recurrir a, a este procedimiento ritual. De esta manera, dice el versículo 11, la segunda parte, de esta manera él lo purificará de la culpa recibida mediante el contacto con el cadáver. Luego el nazareo reafirmará su compromiso y dejará que su cabello empiece a crecer de nuevo. Los días cumplidos de su voto anteriormente a la contaminación no se tomarán en cuenta. Deberá dedicarse nuevamente al Señor como nazareo por todo el tiempo de su promesa y deberá presentar un cordero de un año como ofrenda por la culpa. O sea, por ejemplo, estaban, como les digo yo, hay ejemplos bíblicos de que este voto podía ser de por vida, no tiene un límite de tiempo. Hay por lo menos un ejemplo claro de un nazareato de por vida, que es el ejemplo de Sansón. Lo vamos a ver más adelante, tengo las referencias bíblicas al final de esta sección. Otro caso muy posiblemente sea el caso de Samuel, que tampoco está tan claro que Samuel haya sido nazareo, pero también si es que fue nazareo también era un caso de por vida, y el tercer caso es Juan el Bautista. Lo vamos a comentar un poco más adelante. Pero en el caso de que de los votos temporales, por ejemplo, yo digo al Señor, lo digo, me voy a consagrar a ti en un voto de nazareato por 3 años, por darle un ejemplo. Y voy en el año 2 de mi voto de nazareato, en el mes séptimo, o sea, me faltan 5 meses para terminar eh, mi consagración. Y accidentalmente entro en contacto con un muerto. Eso anula los 2 años, 7 meses de consagración y tengo que comenzar de nuevo. Comienza nuevamente la consagración presentando un cordero de un año como una ofrenda por la culpa. Y se comienza el voto del nazareato desde el principio. Esto es bien llamativo porque muestra cuán seriamente se tomaba el Señor, cuán seriamente se tomaba Dios estos votos de consagración. Entonces, seguimos avanzando. Esto ya es las reglas que tenían que cumplir el nazareo una vez que cumpliera completamente el tiempo de su consagración. Como en el ejemplo anterior, le dije al Señor, me voy a consagrar 3 años a ti en este voto de nazareato. Y en el año 2 de mi primer intento, por llamarlo de alguna manera, en el mes séptimo, entro en contacto con un muerto, tengo que hacer todo lo que decía los versículos anteriores para limpiarme de la culpa, afeitar mi cabeza, a dar estas ofrendas de pecado y ofrenda quemada, y comenzar nuevamente el voto del nazareato. Ahora en este segundo intento tengo, gracias a Dios, por ejemplo, estoy hablando hipotéticamente, obviamente, tengo gracias a Dios la fortuna de concluir estos 3 años sin contaminación. Así que, ¿cuál era el procedimiento una vez terminada la consagración, el tiempo que yo dispuse en mi corazón para consagrarme al Señor? Era este ritual que se relata del versículo 13 en adelante. Dice, esta es la ley ritual para el nazareo. Al terminar el tiempo de la consagración, deberá ir a la entrada del tabernáculo y ofrecer sus sacrificios al Señor. Un cordero de un año sin defecto como ofrenda quemada. En el caso anterior eran aves, eran un palomino o un pichón de paloma, me parece. También estaba la ofrenda quemada, una cordera de un año sin defecto como ofrenda por el pecado. Son animales más grandes. Simplemente hacer la comparación de las otras ofrendas cuando se incumplía de forma involuntaria el voto del nazareato. En este caso eran 2 tórtolas o pichones
una para ofrenda por el pecado y otro para ofrenda quemado. En este caso es un cordero de un año para ofrenda quemada, una cordera de un año como ofrenda por el pecado y un carnero sin defecto como ofrenda de paz. Esta ofrenda de paz es algo que no está en el otro ritual. Esta ofrenda de paz también es símbolo de que el voto del nazareato había sido cumplido em, como plenamente. Aquí hay también una acción de gratitud al Señor y una señal de aprobación también en esta ofrenda de paz. Creo yo que está simbolizada en esta ofrenda de paz que no estaba en el ritual anterior. Una cesta de pan también, preparado sin levadura, panes de harina selecta mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite de oliva, junto con las ofrendas obligatorias de grano y de líquido, o oblación, dice la Reina Valera. El sacerdote presentará ante el Señor primero la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada, y enseguida el carnero como ofrenda de paz, junto con la cesta de pan preparado sin levadura. El sacerdote también presentará al Señor las ofrendas obligatorias de grano y de líquido. Después, después que se presenten las ofrendas, el nazareo se afeitará la cabeza en la entrada del tabernáculo, tomará el cabello, este netzer que tiene el mismo, que es la misma palabra de que se utiliza para la diadema del sumo sacerdote, esto preciado, que era lo que caracterizaba su consagración, o la señal por excelencia de su consagración. Tomará el cabello que dedicó y lo pondrá en el fuego debajo del sacrificio de la ofrenda de paz. Nuevamente la ofrenda de paz como símbolo de que el voto se había cumplido a cabalidad. Después de que el nazareo se afeite la cabeza, el sacerdote tomará una espaldilla hervida del carnero, el carnero era la ofrenda de paz, también tomará de la cesta un pan y una oblea preparados sin levadura y los pondrá en las manos del nazareo. Esto tiene un carácter también de celebración, que, que el nazareo pudiera participar de las ofrendas y comer de ellas. Entonces el sacerdote los levantará ante el Señor como ofrenda especial. Estas son las porciones santas para el sacerdote, junto con el pecho de la ofrenda especial y el muslo de la ofrenda sagrada que se levante al Señor, que se levanta ante el Señor. Después de esta ceremonia, el nazareo podrá volver a beber vino. O sea que después de esta ceremonia concluye el tiempo de consagración del nazareo y ahora él podía volver a una vida más ordinaria, por decirlo así, participar de los placeres de la vida como era el beber vino. Esta es la ley ritual de los nazareos que juran llevar em, estas ofrendas al Señor. Si está a su alcance también que puedan llevar ofrendas adicionales. Ah, no, disculpen, lo leí mal. Esta es la ley ritual de los nazareos que juran llevar ofrendas al Señor. Si está a su alcance también, pueden llevar ofrendas adicionales. Deben asegurarse de cumplir con todo lo que juraron cuando se apartaron como nazareos. Aquí termina la sección que describe lo que era el voto del nazareato. ¿Qué versículos quiero destacar? Eh, Justamente con la parte final del ritual de la finalización del voto del nazareato. Son dos pasajes que se encuentran en el libro de los Hechos y ambos están relacionados con el apóstol Pablo. El libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 18, dice lo siguiente: después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más y luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y a Aquila con él. Estaba Pablo cumpliendo un voto de nazareato temporal y por esa razón se rapó la cabeza. Es posible. No he ahondado, no he, disculpen, no he ahondado en este pasaje, pero así superficialmente da la impresión que sí, Pablo cumplió un voto de nazareato de manera temporal. O sea, cuando ya se cumplió el tiempo que él había decidido consagrarse al Señor, se rapó la cabeza como señal de que habían terminado de cumplir ese voto.
las razones por las que Pablo realizó este voto, si es que lo realizó, puede haber sido también para probar o para mostrar a los judíos que eh, su, su problema no era con la ley, porque la gran acusación que tenían contra Pablo era que él mandaba a los israelitas a no cumplir la ley de Moisés. Esa lucha Pablo la tenía con los que querían imponer la ley a los gentiles que eran parte de la iglesia de Cristo. Eso lo podemos ver en el capítulo 15 del libro de los Hechos, por ejemplo. Otro caso donde Pablo también se relaciona con nazareos, muy posiblemente, también se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 21. En el versículo 23, la iglesia de Jerusalén le sugiere lo siguiente a Pablo, dice, queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. O sea, la razón que dan en el capítulo 21, versículos 23 y 24, puede ser, esto es especulación mía, no lo tomen como algo eh, ciertísimo, aquí yo estoy meramente especulando. Puede ser que haya estado motivado por el deseo de que acusaciones contra él, de que estaba contra la ley de Moisés y que obligaba a los judíos a no guardar la ley, eran completamente falsas. Bueno, el consejo que le dan a Pablo en el capítulo 21, en los versículos 23 y 24, salió terriblemente mal. A Pablo lo quisieron matar y luego, y producto de esto, Pablo estuvo 4 años en prisión, 2 años en Cesarea y 2 años después en Roma. Y todo comienza con este intento de asesinato que tuvieron contra Pablo estando él en el templo. Aunque Pablo sabía que era la voluntad del Señor. Antes de bajar a Jerusalén, un profeta le había advertido que lo tomarían preso y Pablo fue de todas maneras, descendió a Jerusalén conociendo que era la voluntad del Señor que tales hechos acontecieran. Bueno, eso es en cuanto al voto del Nazareato. Una cosa que quiero destacar y es el carácter voluntario del voto del nazareato. Y para comentarles este punto voy a pausar un poco la, pausar un poco la presentación y les voy a conversar esto cara a cara. El carácter voluntario del voto del nazareato era bien interesante porque era una invitación al pueblo de Israel para hombres y para mujeres. Eso ya parte siendo muy llamativo. Era una invitación abierta, ya sea para hombres o para mujeres, para consagrarse al Señor. Lo segundo es que era una consagración de tipo, o sea, lo más relevante era una consagración de tipo voluntaria. Entonces, habían tribus las cuales no estaban consagradas a Dios, como era el caso de los levitas. Los levitas fueron consagrados posiblemente en el evento del becerro de oro. Dios los escoge para sí. Los levitas son intercambiados por los primogénitos. Recordemos que los primogénitos le pertenecían al Señor por nacimiento, por el hecho de que Dios les había librado del ángel de la muerte en la 10ª plaga, antes de la salida de Egipto. Y estos fueron intercambiados luego por toda la tribu de Leví. Eso lo vimos creo que en el capítulo 2 o 3 del libro de Números, o capítulo 3 o 4, no recuerdo muy bien. Entonces, la tribu de Leví era una tribu consagrada. O sea, usted nacía levita y no tenía opción. O sea, estaba consagrado al Señor. Nacía en la casa era descendiente de Aarón, no tenía opción, era parte del sacerdocio. Entonces, esta consagración era tenía un carácter hereditario. Si usted nacía en la tribu de Leví, era levita. Si nacía aparte, en la casa era descendiente de Aarón, era de la casa de Aarón, usted era sacerdote. Y eso ya no tenía, eh, o sea, era eso, era parte de su linaje hereditario. Pero en el caso del voto del nazareato era diferente. Era una acción voluntaria. Hagamos un paréntesis acá. Eh, la palabra nazareo se parece mucho a nazareno, pero nazareno es un gentilicio de aquellos que eran de Nazaret. Por esa razón, eh,
con mucha frecuencia en la antigüedad, cuando se pintaba a Jesús, o a lo largo de los siglos, a Jesús siempre se le pinta con pelo largo, con barba, porque tienen la idea de que Jesús era alguien que cumplía el voto del nazareato, y el nazareo tenía que dejarse crecer el cabello. Yo creo que esa confusión genera un Jesús en la historia del arte con rasgos muy particulares, con el pelo largo del nazareo y esas cosas. Pero creo yo que es netamente una confusión relacionada con el hecho de que Jesús pertenecía a la aldea de Nazaret y su gentilicio era nazareno, con N. ¿Por qué creo que Jesús no cumplía el voto del nazareato? Primero, su primer milagro fue la multiplicación o sea, la transformación del agua en vino. Y segundo, habían evidencias de que Jesús participaba de la Pascua, y la Pascua incluía, obviamente, beber el fruto de la vid. De hecho, la última cena, tan característica, Jesús dice que no va a volver a beber del fruto de la vid hasta que venga en su reino. O sea que Jesús participaba y bebía vino, que era algo que estaba prohibido para los nazareos. Eso como paréntesis. Ahora volviendo al carácter voluntario, creo que es un aspecto fundamental de lo que es el servicio a Dios. Em, Mi hijo me hacía una pregunta bien particular hace unos días. Mi hijo menor, Josías, tiene una mente bien curiosa y gracias a Dios tiene los incentivos correctos. En las clases bíblicas aprende mucho junto con Emma, los dos son bien despiertos. Y también hay unos dibujos animados que se llama el Superbook o el Superlibro, que a los que son papás se los recomiendo. Son dibujos animados muy fieles al relato bíblico. Son historias de dos niños que viajan de forma mágica al pasado y van a diferentes pasajes de la Biblia. Y he visto varios capítulos y son bastante fieles a lo que es el relato bíblico. Entonces esos son parte de los incentivos correctos que creo yo es bueno darle a nuestros hijos. Y por esa razón, porque había estado viendo Josías un capítulo de- del Superbook, me hablaba él del fruto prohibido, del fruto prohibido en el árbol del conocimiento del bien y el mal que estaba en el Edén. Y me pregunta en su lenguaje de niño, obviamente no voy a hablar como él, pero me dice, ¿por qué papá si Dios quería que no se comieran el fruto del árbol? ¿Por qué puso el árbol en el huerto? Me dijo. Si no quería que comieran del fruto, mejor no lo hubiese colocado en el huerto. Me llama la atención el, el- la- la- el- la- el análisis que hace para su mente tan chiquitita. eh, y me dejó pensando un rato, y justamente yo llegaba a la, a la conclusión de que era parte de la obediencia voluntaria a Dios. O sea, la oportunidad de obedecer a Dios estaba en que la prohibición que les dejó Dios a Adán y Eva eh, tuviera sentido. Yo le trataba de contestarle de esta manera. Le decía, imagínate si vamos a la casa de tu tía Patty, que es una de mis hermanas, y te digo, no te subas al segundo piso. ¿Tiene sentido ese mandato? Le preguntaba yo. Y le contestaba yo mismo, no tiene sentido porque la casa de la tía no tiene segundo piso. En cambio, si yo te mando en nuestra casa que no te subas al segundo piso, ese mandato tiene sentido y tú tienes la oportunidad de obedecerme porque hay segundo piso. Entonces les decía que era necesario que el árbol estuviera en el huerto para que Adán y Eva tuvieran la oportunidad de obedecer. Entonces el carácter voluntario también va en eso. John Lennox, que un apologeta, un matemático de Oxford, un apologeta británico, muy claro, muy didáctico, que me gusta mucho, que lo sigo hace años, él justamente apuntaba a eso, relacionado con lo mismo, decía, Dios podría habernos creado con la capacidad de no pecar, y decía, sí, pero al habernos creado con la capacidad de no pecar, no estaba por decirlo así, la opción de que nosotros lo escogiéramos a Él por sobre el pecado de forma voluntaria. Y lo comparaba con la relación que uno podría tener, por ejemplo, con una esposa robótica.
Entonces, imagínense que avanza mucho la inteligencia artificial, la robótica, que se pueden recrear humanos casi al- a un nivel realista, que no se puede distinguir un humano de un real, o sea, de un robot. Estoy hablando de ciencia ficción, obviamente. Y yo puedo programar a una robot, que yo la formo con la imagen de alguien atractivo, por ejemplo, y yo la programo para que esa robot me ame. Entonces no hay gracia en eso. Entonces yo la programo para que me espere todos los días a la vuelta del trabajo, que me reciba con un beso y un abrazo y que me diga te amo. Pero es todo programación mía. Yo la programé, así que no tiene gracia. En cambio, en la relación de pareja normal está, está la satisfacción de que uno sabe que la esposa lo eligió a uno y la esposa sabe que uno la eligió a ella. Entonces está este carácter voluntario de entrar en una relación, entrar en un compromiso con el ser amado. Yo creo que para Dios aplica lo mismo. Y el voto del nazareato justamente destaca este carácter voluntario de querer consagrarse al Señor, de querer apartarse para Él, de querer, de querer compartir un tiempo con Él de forma especial, un periodo de tiempo, un par de años, un mes, no sé, el tiempo que quisiera el hombre consagrarse en este voto del nazareato. Era una acción voluntaria, que lo hacían personas que no pertenecían a la tribu de Leví necesariamente. Entonces, eso, a destacar, creo que siempre digo lo mismo, que el perfecto servicio a Dios viene justamente de este carácter voluntario de querer servirle y hacerlo por gratitud. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Martín Lutero, siempre digo esta referencia, en el libro de Romanos decía, en su comentario, el libro de Romanos decía que eh, hay dos motivaciones incorrectas para servir a Dios, y estas dos motivaciones incorrectas son servirle a él por miedo al castigo. O sea, si mi servicio a Dios, el combustible que motiva mi servicio a Dios es el miedo al castigo, es una motivación incorrecta. Y si el combustible que motiva mi servicio a Dios y mi fidelidad a Dios es el amor al premio, es igual de perverso. O sea, tanto el miedo al castigo como motivo principal y el amor al premio como motivo principal para mi servicio a Dios, o sea, estar mirando los beneficios que me puede dar Dios si es que le sirvo, son motivaciones incorrectas de corazones pecaminosos. Entonces, ¿cuál debiese ser la motivación correcta para servirle? Es precisamente la gratitud. Vuelvo al versículo. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, ese carácter voluntario de servicio justamente está muy graficado en este voto del nazareato. Pasamos ahora a la parte final, que tiene que ver con la bendición de los versículos, eh, finales. Antes de pasar a eso, había olvidado. Ejemplo de los nazareos en las Escrituras. Les hablaba yo del ejemplo de Sansón. Sansón venía de la tribu de Dan. Está esto presentado en el libro de Jueces, capítulo 13, y el versículo 5 dice, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de mano de los filisteos. Esta es una consagración y parte antes de su nacimiento, y se diferencia un poco de cuando el voto venía de una persona ya consciente. Aquí los padres de Sansón lo consagran antes de su nacimiento. Quizás por eso también Sansón vivió la vida como la vivió. El segundo ejemplo, que también no está completamente eh, confirmado, es el caso de Samuel. Eh, el voto de Ana, en el capítulo 1 de Primera de Samuel, en el versículo 11, dice, Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se cortará el cabello. Los manuscritos del Mar Muerto, que son las copias de la Biblia más antiguas que existen, que se remontan a los siglos 2, 1 antes de Cristo, o sea, más de 2000 años de antigüedad, tienen estos manuscritos. Creo que en los manuscritos del Mar Muerto se adhiere a esto, nunca se le cortará el cabello, se adhiere también, dice que no beberá vino, o sea, nunca se le cortará el cabello ni beberá vino. Eso creo que, según leía yo los comentarios bíblicos, decía en Primera de Samuel capítulo 1. Entonces dan a entender que Samuel,
que su padre pertenecía a la tribu de Efraín, vivía en el monte de Efraín, em, fue consagrado también al voto, al nazareato. Esta es una posibilidad. Entonces tenemos dos ejemplos, a Sansón de la tribu de Dan y a Samuel de la tribu de Efraín, consagrándose a Dios de forma especial, desde su nacimiento, en ambos casos. Algunos creen que muy posiblemente Samuel no era nazareo, este es el argumento en contra, porque cuando Saúl no mata al rey de Amalek, sino que le perdona la vida, el que me parece que le da muerte es el mismo Samuel. Entonces, si fuera nazareo, se estaría contaminando con un muerto. Ese es como el argumento en contra. Y el tercer ejemplo también de consagración es el de Juan el Bautista. Cuando el ángel le anuncia, el ángel Gabriel me parece que también era aquí, le anuncia a Zacarías, en este caso es un levita, de hecho era sacerdote, de la familia sacerdotal, Zacarías, le anuncia el nacimiento de un hijo, de Juan el Bautista. El mandato del ángel dice que no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Esta prohibición es muy similar a la prohibición que se le daban a los nazareos. Por eso posiblemente también Juan el Bautista era alguien consagrado al Señor como los nazareos, eh, similar al caso de Sansón. Otras referencias, antes de terminar con la parte de los nazareos, se encuentra en el libro de Amós, capítulo 2, los versículos 9 al 12. No voy a leerlo todo para no extenderme mucho. Dice, elegí a algunos de sus hijos para ser profetas y a otros para ser nazareos. ¿Acaso puedes negar esto, Israel, pueblo mío? Pregunta el Señor, pero ustedes hicieron lo que los nazareos pecaran, forzándolos a beber vino, y les ordenaron a los profetas, cállense. Esto es una mención que se hace de los nazareos en el libro de Amós. Y otra mención que se hace de los nazareos, ya esto es en la literatura judía intertestamentaria, en un muy interesante libro histórico que es el primer libro de los Macabeos. Esto está tomado de la versión de la Biblia Dios habla hoy. Em, Les recomiendo a los que les interese mucho la historia este libro. Buscando esta referencia terminé leyendo todo el libro y es muy interesante. Creo que son 16 capítulos. Es un libro, como les digo, de carácter histórico. Hay una muy interesante descripción de los romanos antes de que fueran imperio, cuando todavía república, que creo que está en el capítulo 6 o el capítulo 8 del primer libro de los Macabeos. Capítulo 6 me parece que está. Muy, muy interesante. Muy, muy, muy interesante el libro en cuanto a su carácter histórico. Como les digo, es una época que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hay una separación de 400 años ahí, entonces en esos 400 años obviamente pasaron cosas. Cayó el imperio persa, se levantó el imperio griego, murió Alejandro, se dividió el imperio entre sus generales, y sus generales batallaron también, los Ptolomeos y los Seleucidas, en la zona de Israel en innumerables ocasiones, y luego vinieron los romanos, y ya cuando los romanos estaban bien establecidos como imperio en la región de Judea, justamente nace Jesús de Nazaret. Entonces, para llenar esos vacíos históricos, el libro de los Macabeos también es bastante útil. Bueno, aquí también hay una mención, versículos 46 al 53, o al 54 yo copié, pero para no leerlo todo, dice el versículo 49, también trajeron las vestiduras sacerdotales, los primeros frutos y los diezmos. Hicieron venir a unos nazareos que ya habían terminado el tiempo de su promesa y clamaron a Dios. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? ¿A dónde los llevaremos? Tu templo ha sido pisoteado y profanado. Tus sacerdotes están de luto y humillados. Mira cómo se han reunido los paganos para exterminarnos. Tú conoces los planes que tienen contra nosotros. ¿Cómo podremos hacerle frente si tú no nos ayudas? Enseguida tocaron las trompetas y levantaron un gran griterío. Bueno, esta referencia justamente está tomada de ese libro. Ahora sí, ahora sí que sí, pasamos a la bendición sacerdotal, que se encuentra en los versículos 22 al 27. Nuevamente, sigo en la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor le dijo a Moisés,
Diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te proteja y te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz. Y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Y así termina el capítulo 6. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta parte? Primero, que el capítulo 6 del libro de Números pone fin a una serie bastante extensa de legislación sacerdotal que se extiende del capítulo 1 del libro de Levítico al capítulo 6 del libro de Números. Y si nos vamos más atrás, podríamos decir incluso desde Éxodo capítulo 20 en adelante. Podríamos incluso incluir esa parte. Dice este comentarista, estoy tomando estos comentarios de Timothy Ashley, del libro The Book of Numbers. Este es uno de los comentaristas que más he consultado. Dice, la bendición arónica concluye la sección del texto que trata de la mayor parte de la legislación sacerdotal de Israel. Esto es una traducción, así que el español puede que no esté tan correcto. E implícitamente promete que si guardan estas leyes, o sea, todas las leyes que van desde Levítico 1 a número 6, seguirá la bendición de Dios. Levíticos 1 al 6 se sitúa entre la fecha de la construcción del tabernáculo y el movimiento del campamento unos 50 días después. Estas fechas se ven claramente en esta referencia que les voy a compartir. En Éxodo 40, luego de que se termina la instrucción para construir el tabernáculo, que va, me parece, como del capítulo 33 al 40, son solo instrucciones en el libro de Éxodo para construir el tabernáculo. Y en el, en el capítulo 40, versículo 16, dice, Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado, así que el tabernáculo fue armado el primer día del primer mes del segundo año. El primer día del primer mes del segundo año. Esto está considerando como fecha de inicio el éxodo. Entonces, había pasado un año desde que habían salido de Egipto y el primer día del primer mes de ese segundo año, que estaba comenzando, se levantó el tabernáculo de reunión. Esta misma fecha se retoma en el capítulo 7, que vamos a ver en el próximo estudio bíblico, que entre paréntesis el capítulo 7 trae 86 versículos, así que no sé cómo le voy a hacer. No sé si voy a hacer el estudio en dos partes o derechamente voy a resumirlo, porque si leo los 86 versículos, eh, el estudio del capítulo 7 me va a quedar como de 2 horas, así que voy a ver si sale mucho más práctico y didáctico dividir el capítulo en dos, en porciones de 43 versículos y abordarlo de esa manera. Bueno, el capítulo 7 del libro de Números comienza justamente con la misma fecha, el día en que Moisés levantó el tabernáculo. Cuando era eso, había sido el primer día del primer mes del segundo año. Entonces, el, el capítulo 40 del libro de Éxodo da una fecha cronológica y luego del capítulo 40 del libro de Éxodo viene Levítico 1. No hay fecha cronológica desde Levítico 1, todo el libro de Levítico, hasta Números capítulo 7, donde vuelve a la fecha de inicio, en el día en que Moisés levantó el tabernáculo. Entonces, eh, por eso esta sección termina justamente con esta bendición sacerdotal. Esta larga sección de legislación, que va desde Levítico 1 a número 6, termina con esta bendición sacerdotal. Luego, eh, dice, durante el segundo año, después que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas salieron del Sinaí y viajaron de un lugar a otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Entonces, desde que levantaron el tabernáculo hasta que salieron de Sinaí, pasaron 50 días. Posiblemente en estos 50 días se da la entrega de todas estas leyes que vimos desde Levítico 1 a Números capítulo 6. 50 días. Ahí hay dos, em, dos fechas que ayudan a ordenar la cronología. Entonces, esta sección
Levítico 1, vuelvo a la idea para cerrarla, Levítico 1 a número 6, que muy posiblemente ocurrió entre el día en que se levantó el tabernáculo hasta el día en que el campamento de Israel salió del Sinaí, concluye con esta bendición sacerdotal que acabamos de leer. El Señor te bendiga y te guarde, o el Señor te bendiga y te proteja, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, como dice la Reina Valera, o el Señor sonría sobre ti, tenga de ti misericordia, o como dice la Reina Valera nuevamente, y sea compasivo, que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Esta bendición viene a concluir esta sección legislativa. Entonces vamos a desglosar esto rápidamente para ir terminando. La primera bendición, o la primera parte de la bendición, que el Señor te bendiga. Aquí tomo definiciones del libro de Timothy Ashley. Dice, el significado básico de bendecir se relaciona con el poder de ser fértil y abundante o próspero. Se ora para que Dios dé a la comunidad de creyentes y a los individuos que la integran abundancia y fertilidad en todas las áreas de su vida. Aquí Timothy Ashley, el comentarista, hace una relación bien interesante de esta bendición sacerdotal muy conocida en Israel. De hecho, se encontró, me parece, en unos restos arqueológicos, no sé si de un cementerio, no sé de qué parte, que databan del siglo 7 antes de Cristo, o sea, hace 2700 años atrás, se encontró esta bendición sacerdotal. Eso decía uno de los comentarios que había revisado. Así que la bendición sacerdotal arónica del capítulo 6 de Números es una bendición muy conocida en Israel y que de cierta manera influenció gran parte de, de sus cánticos de alabanza, de bendición a Dios. Y esto se mira de forma muy patente en los cánticos de ascenso o cánticos de peregrinación que van desde el Salmo 120 al Salmo 134. Son 15 salmos que en la Reina Valera dice cántico gradual. Cada uno de los salmos comienza con la palabra cántico gradual, así dice la Reina Valera, del Salmo 120 al Salmo 134. Y cuando se cantaban estos salmos, se cantaban en las fiestas de peregrinación a Jerusalén. Y Jerusalén, como está en un monte, eran cánticos de ascenso, por decirlo así. Los peregrinos tenían la obligación de ir a Jerusalén, al templo de Dios en Jerusalén, eh, cuando Israel estaba eh, reinando todavía, cuando estaba el reino del norte y el reino del sur, o cuando estábamos unificados, ellos tenían la obligación de ir a Jerusalén en 3 ocasiones, que era para la fiesta de los tabernáculos, para la fiesta de la Pascua y para el Pentecostés. Por esta razón, en el día de Pentecostés había venido gente de todos los rincones del mundo. Aquel Pentecostés que es relatado en el libro de los Hechos era una de las fiestas de peregrinación. Por lo tanto, habían venido judíos de diferentes partes del Imperio Romano, de diferentes rincones, para participar de la fiesta del Pentecostés. Se dice que la población de Jerusalén duplicaba su número durante esta fiesta. Por ejemplo, si la población de Jerusalén era de 1,5 millones de personas, por dar un número, que no es tan poco realista, eh, en la fiesta del Pentecostés se podía multiplicar a 3 millones de personas. Era una de las fiestas de peregrinación. El Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua. Y cuando subían, entonaban estas alabanzas del Salmo 120 al Salmo 134. Así que cuando los léanlo en Reina Valera, eso es mucho más lindo, eh, y piensen en los israelitas peregrinando camino hacia Jerusalén a cumplir estas fiestas del Señor y empapándose de estas bendiciones que están inspiradas en el capítulo 6 del libro de Números, de la bendición sacerdotal. Entonces aquí toma algunos ejemplos. Y dice, por ejemplo, el Salmo 128, versículo 5, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Salmo 133, versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O el Salmo 134, versículo 3, dice, desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra.
Pasamos al segundo ejemplo. El Señor te bendiga y te proteja, o el Señor te bendiga y te guarde, como dice la Reina Valera. El Señor te proteja. El poder de Dios para guardar o preservar se puede ver en contextos muy separados en el Antiguo Testamento. Como les digo, esta es una traducción, así que el español no es perfecto. Contextos muy separados puede que no sea la traducción más adecuada. Podría ser en contextos muy diferentes. El poder de Dios para guardar y preservar se puede ver en contextos muy diferentes en el Antiguo Testamento. Dios tiene el poder para guardar y preservar con vida a sus fieles siervos, sin importar a dónde los lleven sus caminos. Dios puede velar por sus siervos en la batalla y cuidar de los suyos. Dios también es fiel en mantener su pacto con su pueblo y su firme pacto de lealtad y amor con ellos. No porque deba hacerlo, sino por su gracia. Vamos a detenernos en eso un poco más adelante. Sino por su gracia. O sea, Dios guarda a su pueblo, Dios protege a su pueblo solamente por gracia. O sea, todos por gracia. Dios bendice por gracia, Dios protege y guarda por gracia, Dios es compasivo por gracia y Dios nos da de su paz por gracia. Y aquí el versículo o el salmo, el cántico de ascenso o el cántico del peregrino relacionado, es justamente el Salmo 121. Alzaré mis ojos hacia los montes, o sea, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador o protector. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El tercer ejemplo, el Señor sonría sobre ti y sea compasivo. En la versión Reina Valera dice, haga resplandecer su rostro sobre ti, que es como lo opuesto a que cuando Dios oculta su rostro de su pueblo, cuando Dios se airaba, Dios escondía su rostro. Creo que hay salmos de David donde dice que no, le pide a Dios que no esconda su rostro de él, eh, dándole a entender que tenga misericordia de él, que haga resplandecer su rostro sobre él, que sea compasivo. El Señor sea compasivo contigo. Aquí volvemos a la idea de la gracia. La gracia describe la actitud que surge de la acción bondadosa de una parte superior hacia una parte inferior en la que el inferior no tiene ningún derecho sobre el superior. La gracia es un aspecto fundamental del carácter de Dios. Aunque la ubicación de este pasaje enfatiza el cumplimiento de varias leyes y rituales, el cumplimiento de la ley no obliga a Dios a ser misericordioso. ¿Qué está diciendo acá? Esta bendición de gracia, o sea, esta bendición sacerdotal, se ubica al final de esta sección larga que les decía yo, que va desde Levíticos 1 a número 6. Eh, pero el cumplimiento de todas esas leyes no obliga a Dios a ser misericordioso, porque si no, no sería misericordia, porque si no, no sería gracia. Cuando Dios tiene la obligación de bendecir a alguien, eso cuenta como pago. O sea, si Dios tiene la obligación de bendecirme, mejor los miro y les explico este punto para que me lo entiendan, porque creo que este punto es bien importante. Si Dios tuviera la obligación de bendecirme, ya no sería por gracia, sería porque tiene una deuda conmigo. Eh, Eso es lo que quiere expresar el comentarista. Esta bendición está al final de una sección que involucra muchas leyes rituales, ceremoniales, que van desde Levítico 1 a número 6. Pero el cumplimiento de esas leyes no obliga a Dios a ser misericordioso, no obliga a Dios a tener a darnos de su gracia, porque si tuviera la obligación, ya sería pago. Yo siempre lo digo de esta manera. Si alguien en la calle me pide dinero, ahí hay una relación muy asimétrica. Hay alguien que no tiene, con el cual yo no tengo ninguna obligación, no trabaja para mí, es alguien que no es mi familiar, y me pide dinero. Que yo le dé dinero depende netamente de mí, o pongámoslo al revés, yo soy el que está pidiendo, yo pido dinero. Esa persona a la que le estoy pidiendo, eh,
no tiene ninguna obligación de darme dinero. Si yo fuera un mendigo que estoy en la calle pidiendo, eh, la persona no tiene ninguna obligación de darme dinero. Pero si decide darme dinero es por pura gracia. Es por pura gracia. Esa relación asimétrica es la que tenemos con Dios. Dios no tiene relaciones con nosotros. Todo lo que nos da es de pura gracia, de por misericordia. Entonces, volviendo al ejemplo del mendigo, si el mendigo ahora exige que le dé dinero, si el mendigo exige que se le dé comida, o si le exige que le den dinero y fuerza a que le entreguen dinero, eso ya pasa a ser un asalto. Si yo, en lugar de esperar que me den la moneda, voy y se la quito violentamente, eso ya sería un asalto. ¿Me entienden? Entonces, la gracia tiene que ser esperada de esa manera. De hecho, un predicador, Charles Spurgeon, habla de la predicación de la siguiente manera. Dice, debemos predicar como el mendigo que le dice a otro mendigo dónde hay el pan. El mendigo, que sabe que lo que recibe es por pura misericordia, que le dice a otro mendigo, o sea, que lo mire como un igual, soy tan necesitado como tú, pero aquí hay pan. Esa es la labor del predicador. El mendigo que le dice a otro mendigo dónde hay el pan. Eh, si actuamos de esa manera delante del Señor, estamos entendiendo correctamente la gracia. Si actuamos pensando que Dios nos debe algo, no estamos entendiendo el Evangelio. No estamos entendiendo que nuestra condición delante de Dios merecía condenación, sin vuelta atrás. Pablo en Romanos 3, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, todos, absolutamente todos, se desviaron y se hicieron inútiles. Así que lo que recibimos de parte de Dios es por misericordia, es inmerecido. Eso es gracia. ¿Ok? Volvemos entonces. Dios es soberano y mostrará su gracia cuando y a quien quiera. Eso aparece en Éxodo 33:19. Tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente con el que sea clemente. Eso Pablo lo aborda en el libro de Romanos capítulo 9 de forma magistral. Así que si quieren entender a qué se refiere eso, tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente con el que sea clemente, vayan a Romanos capítulo 9 y lo leen y lo van a entender. Entonces, ¿qué salmos están relacionados con esta acción de gracia? ¿Qué salmos de los cánticos de ascenso o cantos del peregrino? Puede ser el Salmo 123, que es el que copia acá, o puede ser perfectamente también el Salmo 130. Dice el Salmo 123, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos del siervo miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Es interesante el ejemplo que utiliza acá. Como los ojos del siervo miran la mano de sus señores, o como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Eso refleja la relación asimétrica. Yo no le debo, Dios no me debe nada, yo no trabajo para Dios. O sea, el esclavo le pertenecía al amo. El esclavo no era alguien que el amo había contratado. Entonces, el esclavo o sea, el amo no le debía nada al esclavo. ¿Me entienden? La relación asimétrica, como el esclavo mira las manos de su señor, como la esclava mira las manos de su señora, así nosotros esperamos en tu misericordia. Así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Una relación completamente asimétrica, un entendimiento perfecto de lo que es la gracia, un favor inmerecido, un favor inmerecido. ¿Ok? Pasamos al último punto. Y el Señor te muestre su favor y te dé de su paz. El Señor te dé de su paz. La amable presencia de Dios conduce al final a la paz o al shalom.
Al terminar con Shalom, la bendición arónica termina tan generalmente como comenzó. Nuevamente, este es un error de traducción, yo creo, no se entiende muy bien a lo que se refiere esto en español. Shalom fundamentalmente no es la simple ausencia de conflicto, aunque puede ser una parte de eso. En esencia, Shalom significa plenitud de vida y plenitud en todas las áreas de la vida, material, familiar, social y religiosa. Se podrá decir que el motivo del don de la plenitud de Dios es su gracia, que a su vez apunta a la luz de su presencia y de su voluntad de bendecir. Nuevamente, un cántico de ascenso que hable sobre el shalom, sobre la paz de Dios, está en el cántico del peregrino del Salmo 122. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Otras referencias también de estos cánticos de ascenso, que son el Salmo 125, versículos 2 y 5, Salmo 128, versículos 5 y 6, y el Salmo 133, versículo 1. Y con esto ya estaríamos terminando el estudio del día de hoy. La paz es una consecuencia directa también de eh, la bendición del Calvario, por decirlo así, el triunfo de Cristo en la cruz. El, profeta Isaías en dos ocasiones dice, no hay paz para el impío. No hay paz para el impío. En dos versículos diferentes, en dos pasajes diferentes del libro de Isaías. Pero Pablo en Romanos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la paz es consecuencia directa de la reconciliación de Dios con el hombre, de la reconciliación de Dios con el hombre a través de Jesucristo. En Jesucristo somos reconciliados con el Padre y producto de esa reconciliación Él nos da de su paz. La paz os dejo, mi paz os doy, no doy y yo no la doy como el mundo la da. Entonces ese shalom que da Dios a través de Jesucristo es consecuencia directa de su triunfo en la cruz, es consecuencia directa de que ya no somos enemigos de Él, ya no somos enemigos de Él, somos reconciliados con Él. Y ese, ese es el origen. Y ese es el origen de la paz que Dios nos da. Veo aquí que el internet está fallando un poquito. Espero que no se pegue mucho esta última parte del video. Voy a esperar a que vuelva. Ahora volvió, parece. Y con esto ya me voy despidiendo. Agradezco nuevamente a los hermanos que siguen estos estudios. Agradezco a los hermanos que comentan, que comparten estos estudios. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, suscríbanse al canal. Voy a tratar de mantener el canal activo, alimentando con diferentes reflexiones cuando tenga espacio, cuando tenga tiempo. Pero con lo que sí me comprometo es no dejar estos estudios hasta que terminemos el libro de números. Em, y si en algún punto en el futuro tenemos la oportunidad de estudiar otro libro, también lo haría con gusto. En el tiempo que estuve en York, hice estudios de varias cartas paulinas. Los 3 años que estuve en York, colaboré con la iglesia de allá haciendo estudios bíblicos de diferentes cartas paulinas. Así que les voy a dejar el link también de mi canal personal, donde pueden encontrar ahí estudios que son bastante más largos, sí, porque están en un contexto de reunión. Eran reuniones online que teníamos durante la pandemia. Me encantaría hacer lo mismo a futuro, pero en formato más condensado, de diferentes cartas paulinas, partiendo por la carta de los romanos, que es por lejos o por lo menos para mí, la carta más interesante que tiene Pablo. Eso, les dejo, se me va un poco la voz, les dejo un saludo desde el tranquilo San Vicente, de esta humilde oficina de mi papá. Espero que haya habido buen audio, que el internet me haya acompañado y deseo de corazón que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo estudio bíblico.